Sin lugar a dudas, algo que inquieta a muchas personas es la altura en la que deben de dejar su casa. Y es que una buena altura puede darte inclusive muchísima frescura, un buen ambiente dentro de tu casa, y se pueden generar pues diferentes elementos que generan confort, como tener una doble altura, tener mayores vistas en los ventanales, etcétera, etcétera. Pero ¿qué tan alta debes de dejar tu casa? Pues bueno, esto es lo que vamos a ver en este video, ya que no es una pregunta sencilla de responder. Hay muchos factores que intervienen para que tú decidas qué tan alta debes de dejar tu casa. Planos constructivos. ¿Qué tal constructores? ¿Cómo están? Bueno, estoy el arquitecto Jesús Arroyo y esta vez pues vamos a checar esta casita que va a ser para Vallarta. Creo que ya se las había enseñado en el video pasado, en el supuesto regreso que tardó años en regresar el arquitecto Arroyo, pero bueno, aquí estamos de nuevo. Y aquí está el tema, ¿no? Vemos que obviamente pues esta casa no está chaparrita, es una casa que se proyectó para Puerto Vallarta, pues con las vistas, teniendo en cuenta que bueno, pues aquí se supone que hay una playa. Obviamente los recursos pues no nos dan para andar metiendo la playa y tenemos este caso de una doble altura, que aquí pues el chiste es dejar una vista y refrescar un poco el tema. Ojo, porque aquí ya después les hablaré, tiene vistas hacia el poniente, ya les hablaré de cómo se manejaron este tema, y se hizo pues obviamente en un estilo industrial, que fue el que nos solicitaron. Pero aquí hay un tema, sobre todo con las alturas, ¿no? Porque cuando vamos a hacer una casa, pues obviamente, sobre todo en áreas tropicales, en áreas de humedad, de más alta humedad, pues estas llegan a ser mucho más cálidas. Obviamente aquí se dejaron estos volados, se trató de dejar estas plantas de teléfono y estas jardineras o cualquier otro tipo de planta colgante, ya hacían hiedras, etcétera. Y bueno, aparte hay otro tema que también ya después veremos más adelante, que es el tema de dejar una terraza para que haga sombra sobre las habitaciones principales, las plantas también. Todo eso influye para la bioclimática, y una parte que influye bastante en la bioclimática es la altura en la que debe de quedar una casa. Entonces vámonos a otros ejemplos, porque como pueden ver no es lo único que influye aquí en este tema, ¿no? Y vámonos con este caso extremo, donde tenemos esta casa aquí en Torreón. Déjenme borrar todos los planes de corte. Y aquí hay un tema, de una vez les quiero adelantar. La verdad es que el nivel mínimo para una casa así, mínimo, y estoy hablando depende de dónde vivas, es el de 2.30 para una casa. Pero obviamente, y ahí va el tema, 2.30 estamos hablando de lugares como Ciudad de México, Puebla, lugares de clima templado, frío, Toluca, por ejemplo, en donde pues prácticamente ese es un nivel para casitas de Infonavit. Son alturas que no están muy a gusto. La verdad es que a mí no me agradan mucho, pero sí funcionan muy bien para ese tipo de elementos. A ver, se me está complicando. Y bueno, vamos a ver que esta casa pues obviamente está interesante, porque abajo va a ser un local comercial. Estamos hablando de un claro de lado a lado de casi 12 metros. Y pues aquí el cliente nos está pidiendo casi dejar, estamos hablando de casi 3.5 metros de libres de lo que es el lecho bajo de la trave que está aquí. Aquí vemos una trave, ahora sí que el corte de la trave hasta acá abajo. Entonces este tema está un poquito escabroso, porque hay que dejar la trave, pues obviamente la losa va más arriba, lo que corresponde a la losa viene siendo esta parte de aquí, y está de este lado la escalera, y aquí ya empieza el show tan solo con la escalera, porque hay que ir obviamente los escalones, pero pues para pasar a veces tan solo este pedacito está bastante grande. Miren, si quitamos
los planos de corte, pues este pedacito, la escalera de entrada, hay que tener cuidado con las escaleras. Obviamente en una tienda departamental, que es algo que por eso les digo, este es un caso extremo, porque realmente para un área caliente, que aquí es en Torreón, en Coahuila, con 260 está decente. 270 si es calor húmedo. La verdad es que la humedad también influye bastante. Y bueno, digamos que todavía aquí se tienen otras habitaciones en la parte de arriba que son independientes de la casa. Esto todavía está en proyecto, no, por eso no les muestro. Pero sí, en la parte de abajo, aquí pues vemos que la altura es enorme, ¿no? Tenemos una altura de 450, entonces sí hay que tener cuidado. Y una de las cosas que hay que tener cuidado, o sea, son las escaleras. Los muros son más caros, obviamente, y tiene que ver mucho con algo que yo siempre les comento, que cuando tú vas a hacer un muro aquí, pues tú debes de llevar tus cadenas y tus castillos. Entonces normalmente pues vamos a tener nuestro muro, y al estar bajando pues van a venir las zapatas. Subimos y obviamente más o menos a nivel de piso, en esta parte van a estar las cadenas o sea, las contratraves. Aquí vienen agarrándose las columnas, y de este lado pues obviamente vienen las contratraves así. Vienen las columnas, y vas a llevar una cadena a 20 veces el espesor del muro. ¿Qué quiere decir esto? Si nos vamos acá de este lado, si este es nuestro muro, el espesor que tenga, sin contar los aplanados, si tiene aquí 15 centímetros, pues multiplícalo por 20, o sea, punto 15 por 20, que aquí es donde se me hacen bolas. Cuando les pongo que el punto 15, que el punto 20, etcétera, pues como que se imaginan que está diferente, cuando la verdad no está tan complicado. Me he fijado que mucha gente pues se hace bolas porque son centímetros. Tienes 15 centímetros, pero en un metro hay 100 centímetros. Entonces si yo lo divido entre 100, pues me da ese punto 15 que les estoy explicando. Entonces este punto 15 son los 15 centímetros que hay. Obviamente cada muro puede ser más grueso. Hay block de 20 centímetros, se puede hacer muro 21, pero normalmente son esos 15 centímetros. Si yo lo multiplico esos 15 centímetros por 20, no por 22, por 20 pues me va a dar esos 3 metros. Entonces a cada 3 metros yo debo de dejar una cadena. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy haciendo ya alturas superiores a 3 metros, pues aparte de la cadena de desplante y la cadena de cerramiento, que muchas veces se manejan como traves de borde, tengo que meter otra trave de liga en medio. Porque mucha gente luego se va. Eso es algo bien básico. No sé si le checaron otro video donde les dije que a mi papá no le gustaba usar arquitectos, y otro que era igualito, que era pues mi abuelo, que descansa en paz, tampoco le gustaba usar arquitecto. Entonces le ocurrió la grandísima idea de no meterle cadenas y castillos a sus muros, y esos, cuando las personas que no saben, pues esos muros se caen con una patada. Lo que le da y fortalece a los muros son las cadenas y los castillos. Y aquí hay muchas opiniones encontradas con lo del Armex, etcétera, pero en este caso pues vamos a decir que cadenas y castillos sean de Armex o sean armadas con varilla. Pero sí es importante checar ese tema. ¿Por qué? Porque obviamente tus costos van a aumentar mucho, porque es más caro el tema del concreto en comparación. Otro tema son las escaleras, que también hay que estar checando pues qué alturas tienes. Por ejemplo, de aquí al piso, pues 265 metros, pues realmente una persona es muy raro que pase de los 2 metros, entonces aquí ya la libraste. Es algo que por eso yo estoy dejando la escalera aquí, pero a muchas personas no les gusta, porque al tener estas alturas tan enormes, pues llegas a tener esas escalerotas de escuela, de casa colonial, que luego se observan. Pero sí es bien importante que cheques qué tanto consideras. Yo, para una casa pequeña, de nivel medio bajo,
o medio alto también. Considero que para mí con 2.50 de altura de aquí a aquí está perfecto, pero en los casos de los locales comerciales a veces sí es conveniente dejarlas un poquito más altos porque van dejando otros temas. Vámonos con otro ejemplo. Miren, aquí tenemos otro ejemplo de unos locales comerciales que se van a hacer en Guatemala. Y bueno, pues aquí se definió obviamente dejar estacionamiento en la entrada, etcétera, etcétera. Pero obviamente, y no pregunten por este muro, luego esa historia ya se las platicaré cuando hable de temas más personales mañana, el viernes, que diga. Y acá está el tema, ¿no? Pues hay que subir las escaleras y vean que no son escaleras muy pequeñas, realmente las alturas son mucho mayores. ¿Por qué? Porque tenemos locales comerciales, las situaciones de locales comerciales, y porque la razón por la que se dejan mayores alturas es porque quizás se deban hacer modificaciones, y aparte es mucho mejor para los clientes tener alturas mayores en este tipo de elementos. Considero que para locales comerciales unos 3.5 está excelente. ¿Por qué? Porque luego quieren dejar plafones, hay que dejar aires acondicionados. Muchas veces nosotros no vamos a proveer esos aires acondicionados. Por ejemplo, ya en muchos locales comerciales no se deja un baño, se deja en este caso el cliente quería una puerta, pero se dejan los tubos para que se conecten a los baños, y a veces estos baños, para que no demuelan, que ya les enseñaré en otros videos, se deja una planchita más arriba del nivel de la losa, donde pues aquí llevas todas tus instalaciones que descargan, no sé si aquí está la descarga, la hacen por un lado, etcétera, etcétera. O por ejemplo también para si llevas instalaciones de luz, pues puedas poner un falso plafón arriba y sobre el plafón vas colocando todo, porque realmente los locales comerciales no son fijos, son para renta, o a lo mejor los puedes comprar, pero en ese momento uno no sabe. Entonces hay que tener en cuenta todos esos temas de los locales comerciales. Y por ejemplo, aquí algo que me decía el cliente, si ese quiebre, ¿por qué, Arqui? Que no es que, bueno, pues es porque las escaleras son tan altas por el tema de la altura que tenemos que librar los locales comerciales. Otro detalle también aquí que podemos ver en un cortecito, bueno, es esto, ¿no? A ver, déjenlo, corto el edificio para que... Entonces digamos que ya cortamos aquí los locales comerciales, ¿no? Tenemos este corte, y aquí otra cosa que a mí me gusta dejar, no se alcanza a apreciar aquí, digamos que este corte 3D, si nos vamos a un corte mucho más elaborado, vámonos a los planos arquitectónicos, en la parte de aquí, aparte bien, qué chistoso, yo no estoy peleado con... Tenemos un edificio muy moderno, y en la parte de atrás el cliente quiso hacer su casa ya más estilo americano. Pero algo que me gusta a mí dejar es no dejarlos a nivel de la calle, sino dejarlos mucho más altos, mínimo unos 15 centímetros, 30 centímetros. Entonces, realmente de este nivel que estamos manejando a acá, pues sí es una diferencia considerable, son mucho más de 30 centímetros. Entonces esos temas hay que estar, ahorita todavía no está entregado el proyecto, vean que este 15 está mal, pero son más o menos 30 centímetros de lo que hay entre esta parte de aquí y esta parte de aquí. Y eso también es bien importante por si quieren dejar baños, etcétera, o para las inundaciones. Siempre hay que estar previniendo que no vayan a tener inundaciones. Si llueve mucho, por ejemplo en el caso de esta casa que va a ser para Mérida, el cliente nos mandó unas imágenes antes de casi entregar el proyecto, donde se inundaba bastante. Y pues si vieron el video de los huracanes que les mandé, de cómo se pone aquí en Playa del Carmen, pues van a notar que realmente se inunda bastante. Entonces una de las solicitudes del cliente al momento de proyectar su casa, pues fue la de que dejáramos la casa a 1.20 de altura. También esa altura en esto, pues miren, piénselo también, si tienen mucha inundación, sobre todo cuando son casas de nivel residencial, realmente conviene. Y aquí en Mérida, pues las alturas tienen que ser mucho mayores. Hay manera de esconder unas traves cuando los claros no son tan largos, pero si tienen claros enormes, entonces ahí sí, pues lo siento mucho, my friend, pues sí vamos a tener que meter
esas travesotas como las que metimos acá en el ejemplo de Torreón, donde tenemos un claro de más de 10 metros. Entonces pues prácticamente vean este tipo de traves que si nos vamos a los detalles estructurales, pues vamos a ver que tenemos unas traves bastante chonchas. Están armadas con varilla de 1 pulgada, con varilla de 3/4, no son varillas convencionales. Normalmente la mayoría de las casas lleva varilla de 3/8, de media. Rara vez, a menos que tengas envergadura, claros muy largos, pues vas a meter varilla de 8, que ya me ha tocado meterla en casas residenciales. Y bueno, pues ese es el tema, ¿no? Acá en esta casa residencial hay que considerar también los armados con los que va a estar la casa, ¿no? Porque sí puede ser un tema bastante escabroso. Mira, vamos a quitarle los muebles. Al momento de proyectar, si tú quieres ahorrar dinero, pues considéralo. Pero si no necesita, si vas a poner en riesgo la seguridad de la casa, etcétera, pues no escatimes en meterle unos metros más de relleno, unos 20. Aquí pues obviamente lleva Shascaf, que es el equivalente al tepetate o al Jalisco, 1.20. La verdad es que el tepetate no es caro, pues le salen más caros los acabados, que si quieren un deck de madera, de parota, de madera de teca, de cualquier otro tipo de madera de salán, de zapote, etcétera, pues obviamente todo eso le sale más caro que meterle unas capitas más de tepetate con unos muros de contención. Y bueno, pues en el tema de las alturas, pues también hay que estar checando eso. Inclusive, por ejemplo, pues ya verán que los ventanales, todo esto, pues llegan a ser más caros. Mucha gente luego a veces se queda, ¿por qué le pones ese antepecho de concreto, no? Se ven mejores de piso a techo las ventanas. Y sí, obviamente se ven mucho mejor, pero está el tema de que también los cristales altos pues pueden tener esos detalles, ¿no? de movimiento, etcétera, etcétera, que por ejemplo hay muchos en Playa del Carmen. Y además pues obviamente también si tenemos estos elementos largos de claros, pues hay que dejarles una travesita para que se detengan, etcétera, etcétera. Entonces son varios elementos lo que hay que estar checando. Por ejemplo, aquí estos barandales que parecen unos muros de barandal también están trabajando como traves. Ese es otro tema muy interesante, porque por ejemplo vámonos aquí al estructural. Este es el estructural en otro formato, déjenme cambiar para acá, donde las traves pues ahí con la propuesta que se hizo es el de dejar una trave más esbelta. No está gruesa, pero sí está muy alargada, tiene un peralte de arriba de 60 centímetros. Entonces aquí vean las columnas y vean este tipo de trave. Tiene 15 centímetros, pero sí 65 centímetros de peralte, que van a estar ocultos. Esta es la trave 3. Entonces la trave 3 yo la tengo señalizada para que se entienda. Acá está la simbología, trave 3, con esta simbología. Y queda de este lado de acá. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con ese elemento al momento de estar proyectando, porque sí son traves bastante chonchas, bastante grandes, que hay que estar cuidando sus peraltes más que nada. Entonces chéquenlo al momento de solicitar alguna altura, pues considérenlo la altura 250 está muy a gusto, salvo que vivan en lugares tropicales. Entiéndase la Riviera Maya, Vallarta, como la casa del principio. Eso les puede mejorar muchísimo la bioclimática, pero al mismo tiempo pues hay que tomar en cuenta que puede aumentar los costos. O, por ejemplo, en el caso de que tengan locales comerciales, pues también hay que brindar ese servicio. En este caso, pues 450 fue a solicitud del cliente. Considero que es bastante altura, hasta con 4 metros le hubiera podido quedar bien, pero es parte de cada quien. Y bueno, por mi parte es todo, constructores. Espero que les haya servido el video. Yo soy el arquitecto Jesús Arroyo. Muchas gracias por sus likes, sus comentarios, y nos estamos viendo. Hasta luego.